Un gusto, como siempre, representando a la tribu Incubatur, estar en este evento. Y bueno, en este segundo día tenemos un tema interesantísimo para arrancarlo: disrupción para la inversión en turismo. Y bueno, estos dos temas sin duda son torales, sobre todo hoy ante las situaciones que estamos enfrentando y el poder encontrar a dos guías tan expertos como los que están hoy con nosotros. Primero presento a Gerardo Corona. Gerardo, buenos días, bienvenido a Travelland. Buenos días, Tony. Un gusto estar con ustedes y platicar sobre este tema turístico e inversión que es tan importante en estos momentos que estamos viviendo en el mundo. Un gusto estar Sin con duda. ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, también un especialista que, sobre todo para todos los chavos del lado tecnológico, les debe de dar mucha envidia. Desde Silicon Valley, mi querido Jorge Zavala, gracias por estar aquí con nosotros en Travelland. Oye, pues qué gusto, muchísimas gracias por la invitación, Tony. Pues es un gusto poder compartir ideas con toda tu audiencia. Muchas gracias. Y bueno, para entrar un poquito en materia, más allá de yo presentarlos a ustedes, a mí me gustaría que nos fueran platicando y compartiendo todo lo que han hecho a lo largo de su experiencia profesional. Y voy a empezar por el primer tema, la disrupción. Y para eso, Jorge, pues te pido que expliques un poco en dónde estás, todo este proceso que has pasado y sobre todo el mensaje que le tienes que dar a esta gran comunidad de Travelland sobre qué es disrupción, porque hemos escuchado esta palabra como muy de moda, todo el tiempo la citan los gurús, pero ¿cómo se entiende y cómo se entiende globalmente? Mira, ese es un tema bien complicado y déjame empezar por una forma tal vez un poco coloquial, en que yo digo que ese tema de innovación disruptiva o innovación o disrupción, pues yo siento que eso surge por un lado como un buzzword. Yo digo que es una palabra de Sandbourg University. Para mí Sandbourg University es cuando tú llegas ahí a las revistas que están en la tienda y te pones a ver las carátulas de todas las revistas y empiezas a ver la palabra y cuentas cuántas veces aparece innovación, disrupción, y eso es lo que todo el mundo empieza a hablar. Pero realmente lo que tenemos que ver es qué es disrupción. Disrupción es cómo hacemos algo diferente, cómo creamos algo que va a ser de beneficio para la gente, porque tú puedes hacer cosas que sean muy disruptivas, muy diferentes, pero nadie las usa. El mejor ejemplo que puedes tener, por ejemplo, pues es el caso de Airbnb, si andamos hablando de turismo, en donde, ¿qué es lo que hicieron? Un día por puntada se juntan, están en el departamento de uno de los fundadores, y dicen, no tenemos dinero, necesitamos hacer algo para poder sobrevivir, y deciden rentar su propio cuarto extra que tenían en su casa, y empiezan a anunciarlo, y crean de ahí un concepto en cómo cualquier persona en el mundo puede rentar un espacio que tienes disponible, y esto se fue extendiendo en que pues podía ser el espacio de tener un cuarto disponible o te ibas de vacaciones y rentar tu departamento, tu casa por una semana, por 2 semanas, y esto ha generado algo que hoy lo vemos y es totalmente natural. Pero ¿qué es disrupción? Fue cómo empiezas a hacer algo que no existía antes. Y esto yo creo que es algo de lo que tenemos que aprender, porque mucho del emprendimiento que yo veo y a mí me preocupa, deja de decir, es que agarras y platicas con la gente y dices, bueno, es que voy a hacer un sistema de booking, voy a hacer un sistema de factura electrónica, y pues déjame ser un poquito crítico y un poquito sarcástico. Digo, pues eso ya lo hace cualquier niño de primaria, ¿no? O sea, ya es algo que todo el mundo sabe cómo hacer una factura electrónica en línea, y el tema de bookings, hay mucho. Que no se use todavía como se debería usar, ese es otro tema, pero entonces la disrupción ya no es en cómo hago la tecnología, la disrupción es en cómo hago que la gente adopte la tecnología y entre a utilizarla. Sin duda, y es que el tema de disrupción, innovación, como que todo el mundo piensa que es crear esta nueva plataforma de Facebook que no existe o este nuevo Airbnb, cuando la innovación finalmente parte de esos pequeños cambios marginales, ¿no? Pero esos cambios marginales que finalmente responden a la solución a un problema. Y entonces ahí es donde se pierde un poco el sentido de disrupción e innovación, pero ahorita regresaremos con eso. Ahora voy a la otra parte, a la parte que también
muchos jóvenes y no tan jóvenes piensan que es fácil si tengo una buena idea, que es la parte de la inversión o el financiamiento. Y qué mejor que Gerardo Corona nos explique con la experiencia de muchísimos años, ya nos contarás, Gerardo, que has tenido en el sector financiero, pero que también tienes en la parte turística. ¿Cómo entender la inversión y financiamiento hacia el turismo? Y ya después tratamos de ligar las dos partes, disrupción e inversión. Sí, Tony. Bueno, mira, primero hay que entender al sector. Es un sector muy particular que para poderlo financiar, o invertir en él, necesitas tener claridad de sus fundamentales. Un sector de fundamentales de largo plazo. Es un sector que vive diferentes ciclos en el año y ciclos en los años en los que uno transita en el sector, y nos encontramos con diversos factores de riesgo que impactan su desempeño. Y al impactar su desempeño con muchos factores de riesgo, la toma de decisión, primero para invertir y luego para decidir financiarlo, se necesita una expertise muy particular. Aquel que no conoce sus fundamentales se puede perder en la toma de decisión en el riesgo. Y es muy peligroso porque estos sectores pueden tener momentos muy espectaculares como los vividos en los últimos años y que paramos en 2019 previo a la pandemia, con crecimientos sostenidos en todos los indicadores de EBITDA y por lo tanto con gran apetito de los fondos de inversión, con gran apetito de los inversionistas generales y particularmente con gran entendimiento de la banca comercial y de desarrollo en apalancar estos proyectos a largo plazo. Pero si no entendiste la fórmula de cómo financiarlo, cuando viene contracciones como las que estamos viviendo en este 2020 con el tema de la pandemia y que vivimos en algún momento en 2009, 2008, 2009 con el tema de la crisis y de la influenza, pues entonces empiezan a generar los nerviosismos en las áreas de riesgo, en las áreas de las decisiones de inversión, y puede entonces encontrarse con un problema de continuidad en la inversión en este tiempo. Y entonces su ciclo se hace más complejo de corto plazo, cuando lo que tenemos que entender es que hay que dar los espacios correspondientes para que regrese al performance que había venido desempeñando. Si uno analiza la tendencia del sector, es una tendencia de crecimiento con caídas importantes. Uno analiza el SAR, uno analiza la crisis de las Torres Gemelas, uno analiza la crisis de conectividad de nuestro país en 2011, la crisis de la influenza en 2009, la crisis internacional del sistema financiero en 2007-2008, y eso afecta de manera importante porque impacta a los jugadores del sector. Pero entiende que hay que darle los espacios para que los grandes jugadores transiten en esta dinámica con la liquidez necesaria, entonces regresará nuevamente el performance de los hoteles a sus indicadores de ocupación, a sus indicadores de tarifa, a su desempeño en la formulación de turismo internacional y nacional, y entonces generas un sector de largo plazo. Entender que el sector es de fundamentales de largo plazo, así hay que invertirse y así hay que financiarlo. Me parece que esa es la gran particularidad, que cuando no son banqueros o cuando no son inversionistas hoteleros especializados, el retorno lo buscan rápido y la percepción de riesgo se incrementa muy rápido. Entonces, ahí está el punto fundamental, el conocimiento que es un sector muy particular, que se financia con expertise y que se invierte con expertise. Muchas gracias. Mira, la verdad es que queda, creo que muy claro, porque definitivamente hay que entenderlo y hay que entender esos procesos y esas proyecciones a largo plazo, porque es bien sabido que para muchos inversionistas se considera el turismo como uno de los segmentos más inestables, y no necesariamente se habla de inestabilidad, sino de esta paciencia, si queremos llamarlo de alguna manera, al proceso o al plazo de inversión, que eso me parece fundamental. Y ahí es donde empezamos a hablar de disrupción, ¿no, Jorge? De disrupción y de innovación. ¿Cómo entraríamos a lo mejor en ciclos más cortos o menos inestables a través de la innovación?
Bueno, yo creo que aquí, ahorita escuchando a Gerardo es bien interesante porque, tío, a final de cuentas, construir un hotel es una inversión pues, tradicional, hecha, soportada por el valor propio de la misma construcción. Pero cuando estamos hablando de turismo, estamos hablando de mucho más cosas que solamente la construcción de un edificio. Y lo que tenemos que voltear a ver es que hoy tenemos que encontrar nuevos modelos de negocio para conceptos que están dándose para el turismo. Y aquí yo quisiera, Tony, hacer un énfasis en que podemos hablar de la inversión de venture capital o de capital de riesgo en turismo antes de la pandemia y lo que va a ser después de la pandemia. Y a mi punto de vista, antes había oportunidades, hubo mucha influencia en todo lo que era la tecnología, pues por ejemplo, para todo lo que eran reservaciones, para los sistemas, en alguna manera, de cómo vender el turismo, y que eso, pues con todo lo de inteligencia artificial, hicieron cosas interesantísimas, pero hoy veo que hay un área totalmente nueva de oportunidad, porque para empezar, ¿qué es lo que quiere el turista? Lo que quiere el turista hoy es diferente a lo que quería antes de la pandemia. Hoy lo que quieres son viajes cortos, quieres tener lugares seguros, estás yendo mucho a lo que es el turismo carretero, turismo de proximidad, en donde el turismo de los hoteles boutique van a ser mucho más apreciados. Y entonces tenemos que empezar a ver cómo generamos esa capacidad de financiar experiencias. Y la experiencia, pues aquí entras en un gran conflicto. La experiencia en sí mismo, mucho se entiende como un servicio, y los servicios son difíciles de poder ser financiados en el esquema tradicional de capital de riesgo. ¿Por qué? Pues porque dependen básicamente en que no tienes activos, no tienes ningún valor de respaldo, y todo depende en cómo construyes un servicio y crear un flujo de efectivo, y ese flujo de efectivo, pues habría que analizar, y es algo que me haces pensar inclusive con la pregunta, qué tanto los sistemas de factoring o los sistemas de poder manejar capital financiero de corto plazo es lo que se necesita, porque a lo mejor hay empresas que van a surgir, generar experiencias para el verano, que no vuelven a tener una experiencia hasta el año que viene, y durante esos 6 meses siguientes, ¿qué es lo que tú quieres? Pues esa empresa a lo mejor tiene que ser una empresa de verano y una empresa de invierno. Claro, sin duda. Y entonces, con lo que estás diciendo, Jorge, me hace pensar cómo ve el sector financiero, Gerardo, este proceso donde ya los activos tradicionales, como mencionaba Jorge, como puede ser el de un hotel, pues cambian radicalmente al integrarse al sistema o al ecosistema turístico, plataformas como Airbnb, ¿no? Donde finalmente pueden trasladar su ubicación a cualquier espacio físico que esté disponible o que la gente quiera alquilar. Entonces eso le quita el valor a nivel de activo fijo, por llamarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la especulación? No estamos entrando a lo mejor en un modelo donde pudiéramos hablar de futuros del turismo a través de lo que mencionaba Jorge, de cómo captar al turista con esta nueva forma de viajar. ¿Cómo lo verías si hoy tuvieras que plantear la nueva forma del sector financiero aplicado al turismo, Gerardo? Es que sabes que, Tony, hay varias formas de verlo, de ver el reto que tenemos, ¿no? Finalmente vamos a partir desde la parte de la construcción del inventario inmobiliario, que es el que recibe al turista. Voy a hacer un pequeño corte de entendimiento ahí. Ahí tenemos en este momento diferentes segmentos que está enfrentando el desarrollador, el dueño de hoteles. Está el que está operando de manera madura, el que tenía una maquinaria con necesidad de mantenerla con inyección de flujo generado por visitantes y que va directo a su evita, y unos canales de comercialización ya definidos, en donde pues llegabas, tenía su desempeño y su performance de ocupación, tarifa, servicios vendidos, etcétera, ¿no? Está aquel nuevo desarrollador o aquel desarrollador en donde estaba empezando un proceso. Y entonces, al estar empezando un proceso, el hotel todavía no está en la maduración correcta, y entonces requerirá un tema de capitales de trabajo primero para mantener la estructura de crecimiento.
Y está aquel que se está ahorita en el proceso todavía de definición y construcción, perdóname, el que está en construcción y el que está en definición. El que está en definición podrá esperar los mejores tiempos o ajustar el modelo a lo que venga pidiendo el nuevo mercado, ¿no? Las nuevas tendencias. El que está en construcción quizá tendrá que utilizar capital intensivo para terminar un producto que después vea cómo maniobrarlo en la operación. Y de ahí los otros son grandes generadores de necesidades de capital de trabajo para transitar el momento que estamos viviendo. Hoy todos están quemando tesorería de manera importante. Y ese segmento es la inversión. Ahora, si nos vamos a la innovación, como decía Jorge y como dices Tony, ahí donde podemos encontrar nuevas formas de cómo alimentar estas unidades o inventarios estratégicos que tienen los hoteles. Hoy hablar de llenar 85%, que es la fórmula como opera nuestra Ribera Maya para hacer negocio, 80-85% de ocupación al año y seguirla creciendo, en términos de capacidad instalada, pues es una forma de cómo vamos a tener que generar un gran distribuidor de turismo hacia esas habitaciones. El modelo está dado, la infraestructura de los aeropuertos están dado, los canales de distribución están establecidos, los hoteleros tienen la experiencia, hay que llenarlos nada más y ahí puede ser la gran innovación. Y los futuros sobre habitaciones en hospedaje pudiera ser una fórmula interesante de cómo hacer ventas anticipadas de noches cuarto que permita mejorar el booking en los tiempos. Ahí sí hay mucho que hacer y cómo desarrollarse. En términos, por ejemplo, hoy está desempeñando de manera muy interesante Los Cabos, que es un segmento en donde el club vacacional, o sea, el concepto, vamos, no quiero llamar el timeshare porque eso ha venido migrando en términos de producto, pero el club vacacional está permitiendo que destinos como Los Cabos estén acelerándose. ¿Por qué? Porque puedes tú acelerar en función a cómo quisieras que gastaran sus puntos. El turista hoy a lo mejor prefiere hacer un viaje para poner su riesgo en menor movimiento, es decir, un solo movimiento aéreo, llegar ahí y en lugar de quedarse 5 días, se queda 10 y está sucediendo ese fenómeno en Los Cabos, ¿no? ¿Qué están haciendo los hoteleros? Fórmulas de utilización de puntos de manera más eficiente. Entonces, te doy el 2 por 1, tú utilizas tus puntos, te doy el 2 por 1, quédate más tiempo, pero al mismo tiempo te voy a ofrecer un upgrade, un upgrade de tu club vacacional si me compras en este momento que ya hice el in-house, que ya te tengo aquí en casa. Y entonces ahí estás vendiendo futuro, estás vendiendo semanas por utilizarse en los próximos años. Ahora, el sistema financiero tradicional no está entendiendo este tipo de estructuras de factoraje. Sí te pueden descontar los contratos de alumni, te pueden descontar algún tema de club vacacional, pero yo creo que ahí, bien estructurado como opera este tipo de estructuras, por ejemplo, con las grandes colectoras en el extranjero, en donde ahí se alojan los puntos y la calidad de esa cartera, sí puede haber descuentos sobre esa cartera y entonces darle liquidez sobre la venta futura, sobre el uso futuro, pero tener al turista viniendo. Esa puede ser la gran alternativa para llenar el inventario que hoy tenemos en nuestros destinos, esas 120,000 llaves hoteleras en la Riviera Maya y esas 20,000, 22,000 en Los Cabos, por ahí 22,000, 25,000 en Los Cabos, que podrán llenarse en función a la creatividad que lo tienen nuestros empresarios de cómo anticipar el uso vacacional con tema de club de puntos y con ello mantener a los hoteles transitando esta crisis de los próximos 24 meses. Claro, sin duda. Y la verdad es que hoy lo que hay que hacer es sobrevivir, ¿no? Como decimos, nadar de muertito para llegar a la orilla, porque el flujo es el que manda finalmente. Como mencionabas tú, Gerardo, las tesorerías se están quemando y cada vez se están quemando más rápido, y el ingreso o el retorno de ese flujo se ve a largo plazo y muchos no van a llegar a la orilla. Ahí, con el tema de la innovación, ¿qué alternativas podemos ver sobre lo que hay hoy, Jorge? Porque lo que bien menciona
Gerardo, sí es innovar, pero es innovar más que nada en programas comerciales. O sea, es ser creativos en la comercialización. No implica necesariamente una disrupción en los modelos, porque al final estamos adelantando y a lo mejor nos estamos quemando activo, que como sabemos en el turismo se muere todos los días esa noche de hotel que no se vendió, pero ¿en dónde pudiera entrar el modelo ya de disrupción? Mencionó Gerardo Riviera Maya, por ejemplo, más de 100,000 cuartos de hotel instalados. ¿Cómo los vendes? A lo mejor vamos a estar cambiando este modelo de sí, no tiempo compartido, sino periodo vacacional que tenemos en algunos lugares, a un periodo de, como le llaman ahora, el staycation, ¿no? Estas vacaciones más largas dentro de un destino, pero donde vas a mezclar el trabajo con las vacaciones. ¿Cómo ves tú? ¿Hacia dónde orientarías tú a los chavos que nos están escuchando de por dónde explorar para innovar en turismo hoy? Mira, ahí tocas un tema que es bien interesante, porque tú lo que tienes que ver es, a final de cuentas, el emprendedor, ¿qué es lo que hace? Agarra y voltea a ver qué es lo que tiene a su alrededor. Y si tomo ahorita la referencia a lo que dice Gerardo, tengo 100,000 cuartos en Cancún o tengo 30,000 en San José, ¿cómo puedo venderlos de una forma diferente o cómo puedo hacerlos? ¿Te imaginas tú que pudieras decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no le ofrecemos a empresas que vengan sus equipos de trabajo a que estén a pasar durante 3 meses, a que hagan aquí un plan para desarrollo de un proyecto en donde pueden estar en un lugar y el hotel se convierte en oficinas en que las salas de juntas son parte de reuniones, creas una burbuja para que la gente que llega al lugar no vaya a estar por 3 días, porque ahorita una de las preocupaciones que tienes es que dices, si voy 3 días, pues no sé si me contamino o llegué contaminado. Lo que tú quieres es cómo hago para que la gente sepa que llegó y está bien mientras antes de llegar y que va a estar a gusto durante un periodo de tiempo. Imagínate tú estos hoteles all inclusive que cambiaran su modelo y que dijeran, oye, vamos a crear áreas para que puedan venir empresas completas con la familia, porque hoy a final de cuentas, ten en cuenta, aquí en Estados Unidos, en donde estoy yo en Silicon Valley, hay empresas que probablemente nunca regresen ya a su oficina. Eso lo ha anunciado Twitter varias veces, lo han dicho otras empresas, en que probablemente sus empleados no regresen. Entonces, lo que tenemos que ver es que ahora puede ser un turismo de larga duración en donde se convierte en que pueda la gente irse a vivir 6 meses a otro lado, estar a gusto, y esto implica cómo voy a desarrollar una capacidad, pero implica también cómo inventamos cosas diferentes. Los estudiantes o los hijos de las personas que llegan a estudiar con la familia, pues están estudiando a distancia, necesitan tener el espacio suficiente para poder tener en un cuarto de hotel. Tú no podrías tener a una familia, los dos hijos y los dos papás con sus conferencias al mismo tiempo, van a tener que hacerlo en lugares que tengan aislamiento. Y ahí es donde empiezas a ver que hay áreas de oportunidad muy interesantes. Cómo vamos a diseñar nuevos muebles, cómo usamos los assets en una forma diferente, cómo creamos esas capacidades en una manera dinámica. Y por el otro lado, ¿qué sucedería? Después de que tú viviste 6 meses en algún lado y te regresas a vivir, tú eres una gente que vives en Boston y te gusta y estuviste durante un semestre en Playa del Carmen o en Cancún o en esa zona, pues lo que vas a querer es llevarte parte de muebles, vas a querer tener parte de la ropa que te gustó, y esto va a hacer que el comercio global y el comercio electrónico va a cambiar radicalmente. El mundo de la artesanía, que es algo que en el turismo es muy grande, yo creo que hoy tiene una gigantesca oportunidad de internacionalizarse, pero pues tenemos ahora que ayudar a que todos esos, imagínate los pueblos mágicos, hoy tú lo conoces mejor que yo, Tony. Dime cuál tiene un buen website para poder hacer reservaciones a distancia en los hoteles boutique, o dime quién es el que tendría una capacidad para poder dar servicios a distancia de entrega a domicilio fácilmente. Aquí es donde nosotros tenemos que aprovechar, porque es donde el emprendedor, y sobre todo con el ingenio mexicano, que es gigante, yo creo que algo de lo que tenemos que empezar a hacer es cómo animamos a la gente a que invente esos nuevos modelos, y vamos a tener que entrar en un tema muy complicado, que es parte de esta plática. Y cómo, si yo no sé cómo hacerlo,
tengo que hacer cosas que no tengo dinero para hacer, ¿cómo las voy a financiar? Yo creo que es el tema que hay que seguir platicando. Claro, sin duda, porque ahí se da la oportunidad, primero ya lo mencionaste, ¿no? La digitalización del sector, porque bien lo dices tú, los grandes conglomerados, bueno, ellos tienen resuelto ese tema, no pasa nada, ¿no? Pero los pequeños, y sobre todo en temas como pueblos mágicos, donde la digitalización en la mayoría de los casos no ha llegado el cobro electrónico, en fin, todas las herramientas, lo que está pasando es que la brecha digital se está abriendo todavía más, porque no se está entendiendo que sí hay que invertir en estas herramientas y que hay que darle al posible viajero la opción de tener información de nuestro destino, del pueblo y demás. O sea, ahí hay una gran oportunidad, sobre todo para los chavos que nos están viendo. Bueno, de entrada, desde digitalizar básicamente, yo sé que a algunos les aburre el WordPress por razones obvias, ¿no? Pero ni WordPress tienen los hoteles, mucho menos motores de reserva, y la inmediatez que requiere hoy el usuario a través de su teléfono celular no se le está dando. Pero, bueno, ese es un paso sencillo, digamos, ¿no? La parte sencilla de la tecnología entrando en el turismo. Pero ya hablar de temas que llamen más la atención, Gerardo, ¿qué pasa con hablar de criptomonedas, por ejemplo? Ya me voy a ir a un nivel un poquito más elevado en la conversación. ¿Qué pasa hablar de criptomonedas y de sobre todo lo que hay atrás de las criptomonedas, que a mí me parece lo más interesante, que es la tecnología de blockchain? ¿Cómo verías a lo mejor hablar de si hablamos de futuros, hablar de un travel coin, ¿no? Una moneda de viaje? ¿Cómo te sonaría a nivel financiero? Por ahí creo que se nos congeló la imagen de Gerardo, pero entonces te paso a ti la pregunta, Jorge, tú que estás más familiarizado con el tema del uso de tecnologías, tú manejas perfectamente bien los conceptos de blockchain y demás. ¿Cómo lo verías? Mira, yo creo que hay el tema de criptomonedas y todo eso. Hay que ver algo que es fuerte. Estamos en un mundo que por un lado va a ser más local y por el otro lado va a ser más global. Y la criptomoneda lo que te va a permitir pues, es cómo muevo, si yo trabajo en una empresa, en un país y tengo que estar viviendo en otro lugar, eso es una facilidad tremendamente fuerte para poder hacer cosas muy sencillas y muy fáciles de manejar. Reducir el costo de las transacciones financieras, yo creo que es un tema que tenemos que buscar. Y sobre todo, ¿en qué medida todo esto nos da la seguridad de que tú puedes decir, yo empaco, me voy, estoy en otro? Que eso es algo que en el turismo tenemos que ver. O sea, yo recuerdo hace algún tiempo vi un proyecto en temas de turismo en que decían, oye, ¿y te imaginas que los hoteles tuvieran closets modulares? ¿Para qué quieres closets modulares? Sí, muy sencillo. Tú llegas y estás en un hotel, tienes todas tus ropas, todas tus pertenencias que usas y te vas a vivir a otro lugar y llegan y te envían por mensajería, imagínate, mensajería de mudanza realmente, te mandan tu closet y te lo instalan en donde tú llegaste y entonces en lo que tú viajas, tus cosas ya están en el lugar donde tú vas a llegar. Entonces, ¿cómo usamos esas mentalidades sumamente disruptivas y sumamente creativas para desarrollarlas? Y que esto con el tema financiero que tú dices, pues a final de cuentas, lo que tú quieres es que los bancos cada día van a ser bancos más globales. Y eso es una preocupación que yo creo que todo el mundo estamos viendo muy cierto. Claro, correcto. Y bueno, Gerardo, ya creo que ya está mejor tu conexión ahí. ¿Cómo verías ya estar hablando de este tipo de conceptos en el turismo? Una criptomoneda para el turismo, si bien ya sabemos que está el famoso Bitcoin, que es la referencia, más todas las que hay muchísimas. Ya sabemos que Apple está trabajando en su criptomoneda, ya sabemos inclusive que un Marriott está explorando el concepto de criptomonedas. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del sector financiero? ¿Cómo lo verían? Sé que hablar de criptomonedas para ellos es hablar del diablo, entonces, ¿cómo romper todo esto y empezar a pensar? Es la realidad, ¿no? Bueno,
Es que yo creo que el sector financiero no va a ser el sector financiero que hoy conocemos, Tony, en los próximos años. O sea, también el sector financiero es uno de estos sectores que va a migrar en su conformación y que es además una gran oportunidad de encontrar nuevas formas de hacer negocios con estas nuevas entidades que estarán más relacionadas al fintech. Me parece que la estructura de un banco, como hoy la conocemos, va a cambiar también su estructura y da entonces que existir una mezcla entre las tradicionales estructuraciones de financiamiento que hoy conocemos con nuevas formas de financiarte. Y esta es una gran oportunidad para estos nuevos elementos. Cada uno de los grupos hoteleros, por así llamarlos, de los grandes conglomerados hoteleros del mundo, tendrá que estar asociado, como hoy tiene sus clubes vacacionales, pues tendrá que tener su parte, su brazo financiero, que tendrá que ser monedas de circulación local para poder transitar entre tus clientes, entre tu cartera. Lo más importante en un grupo hotelero, en una entidad donde maneja este tipo de facilidades, es el club vacacional. En el club vacacional está toda su potencia para poder desarrollar un crecimiento sostenido, aspiracional y que le dé estabilidad en el tiempo al uso de los ladrillos, porque los ladrillos finalmente cambiarán de bandera, pero lo que tienen en sus bases de datos gestionando sus modelos de puntos. Y asociado a esto tendrán que utilizar nuevas formas de financiar. El fintech llegará, encontraremos nuevas fórmulas de financiamiento y ahí a lo mejor encontraremos una fórmula para que la persona, a lo mejor ahí yo lo vería en ese sentido, a través de una plataforma financiera relacionada al turismo, pueda anticipar o descontar sus vacaciones de una manera muy rápida y descargar puntos o descargar uso vacacional en función a lo que ellos estén interesados. ¿Va a cambiar el sector hotelero? Sí va a cambiar, pero también va a cambiar el sector financiero. Y finalmente, en el mundo en que hoy vemos, encontraremos elementos disruptivos en los nuevos años por venir y ahí los jóvenes es donde se encuentran subirse a la cadena adecuada, encontrar oportunidades de cómo impactar lo que se debe hacer, el uso de estas infraestructuras para eficientar los recursos y el disfrute de los turistas, pero la generación de flujo en oportunidades de nuevos jugadores en los negocios. No, y mira, la verdad es que ahí yo veo ya cómo empiezan a hermanarse los conceptos de disrupción e inversión, porque con lo que han mencionado ustedes dos en esta sesión, yo voy rescatando algunos puntos, ¿no? Para irlos uniendo. Y bueno, estás hablando, Gerardo, del club vacacional, donde efectivamente a lo mejor puede migrar a ese club de moneda, ¿no? De los diferentes desarrollos. Pero a nivel de disrupción, Jorge, el último modelo, eh, si vamos a la referencia de modelos disruptivos, de ese famoso unicornio que todo el mundo siempre habla cuando hablas de disrupción e innovación, sobre todo en Silicon Valley, ¿no? Como que todos están buscando consistentemente unicornios. Bueno, hablemos de un unicornio como puede ser Airbnb. Airbnb, para los que no están familiarizados con tecnologías como blockchain, Airbnb también o cambia y adecua su modelo o también se va a morir dentro de poco tiempo, ¿no crees, Jorge? Porque a través de la tecnología de blockchain, ¿qué tanto va a necesitarse o requerirse ese intermediario que es hoy Airbnb? Y Airbnb es un ejemplo, pero hay muchos modelos como el de Airbnb de intermediación que si llega el permeo de las tecnologías de blockchain al común de los usuarios, también va a desaparecer. Entonces, ¿cómo empezar a crear otras alternativas donde al final, y el tema que más rescato de lo que nos han comentado, el flujo es el que nos va a dictar hacia dónde nos vamos? Mira, ahí es complicado lo que tú dices. O sea, Airbnb, de hecho, ha tenido un cambio muy fuerte que casuísticamente empezó un poco antes de la cuestión de la pandemia, que fue cuando lanzó su proyecto de experiencias. Y en experiencias lo que empezó fue, ¿qué más puedo vender alrededor de? ¿Por qué? Pues lo que empezó a vender, pues ok, yo te
te permito a que rentes tu cuarto, pero ahora ya también, si tú eres un chef y quieres hacer una experiencia para cocinarle a un grupo de gentes, o si tú eres un pintor y quieres hacer una experiencia de que el viajero que llegue puede tener la posibilidad de aprender a pintar, si eres un escritor que te puedo enseñar a escribir, y empezó a buscar algo que yo creo que todavía el siguiente paso va mucho más allá, en el sentido de cómo hacemos que la gente se convierta en un activo muy fuerte dentro de todo esto. Y ahí yo quisiera separar, porque cuando tú hablas, blockchain, a final de cuentas, es una tecnología para hacer transacciones seguras, lo cual puede o no ser muy disruptiva o puede ser muy disruptiva. Aquí el tema es que todo esto, cuando empezamos a hablar de la criptomoneda, que es la otra alternativa, la otra parte, es cierto, eventualmente el tema de criptomonedas, alguna vez estábamos en una sesión evaluando empresas de criptomonedas en Berkeley, y una de las cosas que a mí me llamó la atención, para mí fue el descubrimiento de que la criptomoneda, a final de cuentas, lo que trajo a la mesa, que es algo que no es muy claramente entendido por mucha gente, fue la posibilidad de que cada quien pueda inventar su propia moneda. Y uno de los puntos más difíciles que tenemos que entender es que la moneda es un concepto absolutamente subjetivo. ¿Cuánto vale un dólar o cuánto vale un peso? Hay muchas maneras de evaluar, pero a final de cuentas es el mercado, son los berrinches de algunos grandes gorilas para cómo manejar su posición. Y entonces ahora eso se permite que tú puedas tener tu propio sistema de criptas y tener tu propio sistema de intercambio. Esto que decía ahorita Gerardo, de hablar de lealtad, pues a final de cuentas los puntos de lealtad es una moneda que no estaba en cripto, ahora el hecho de usarla con blockchain le hace una criptomoneda, pero a final de cuentas eran los puntos de lealtad que te dan ciertos beneficios. Y si esos beneficios se pueden revaluar o intercambiar, creas entonces un sistema que pudiera darse en el tema financiero mucho más interesante, de que cada organización tenga su propia moneda y hay sistemas de exchange y de acuerdo a lo que vale la empresa, eso también valiera, como sucede en la bolsa. Aquí estoy hablando de un tema muy esotérico, muy complicado todavía para poderlo entender, pero hay que ver que probablemente va a surgir nuevos modelos para poder movernos hacia adelante. Claro. Y bueno, esto me hace pensar todavía más en explorar posibilidades. Finalmente de eso se trata esta plática hoy, ¿no? De ver cómo aventamos ideas y a ver si alguien cacha alguna y le sirve. Bueno, ya con eso ganamos, ¿no? ¿Cómo verías, Gerardo, ahorita con lo que dice Jorge, meter el inventario de todo un destino, ¿no? Pues tradicionalmente sería en un fideicomiso, pero aquí no, aquí ya estamos hablando de en una plataforma que esté soportada por tecnología blockchain y que generes smart contract, smart contracts. Sí, sí, exacto, ¿no? Inteligente, ¿no? Un contrato inteligente donde pongas ahí los activos o el inventario de un destino, es decir, las noches que están por venir, los recorridos o tours que están por venir, las comidas en restaurantes que están por venir, y entonces con eso puedas emitir una moneda que te dé garantía de los servicios que vas a consumir y que tenga fluctuación. Como bien dijo Jorge, cada quien puede tener su criptomoneda y está sujeta a condiciones del mercado. ¿Cómo verías, por ejemplo, una Barcelona Travel Coin contra un Los Cabos Travel Coin? Estamos pensando, Bueno, mira, yo creo que tenemos que ir como Jack el Destripador por partes. O sea, creo que hoy los portafolios, si hablamos de activos financieros de una institución, el portafolio son sus activos. El portafolio, la calidad del portafolio es lo que lo hace potente, ¿no? Y la calidad de sus activos quiere decir la capacidad y experiencia de pagos que tienen. Entonces, cuando hay una cartera de un banco tradicional, bien valuada, bien calificada, donde no hay generación de reservas, donde el cumplimiento de los covenants te va dando el performance adecuado, tu banco empieza a tener crecimiento y eficiencia en el uso del capital, porque al final de cuentas tú intermedias capital, tú intermedias recursos financieros. Si hablamos de una migración en donde el gran activo de los hoteleros es su portafolio
del club vacacional es su portafolio que tienen ahí de cartera, y esa cartera paga puntual, pago oportuno, es cartera A, vaya, menos de 5 días para pago, o pago al corriente, o no más de 5 días, los vas tú calificando. Si hay calificadoras que pueden llevar a darle potencia a estos portafolios, entonces hay forma de generar ecosistemas que pueden llevar a cabo un financiamiento que después se puede intercambiar. Ahora, si ya lo llevas a destino, me parece que debes de generar una dinámica en estos grandes grupos hoteleros que tienen la suficiente capacidad de portafolio para poder entonces decidir que como un destino Los Cabos puedes entrar a una dinámica de esta forma. No está fuera del rango lo que estás viendo, Tony, la verdad me parece muy interesante, pero tienen que empezar por transitar estos grupos hoteleros a entender, y lo entienden porque finalmente es un gran generador de corto plazo sus reflujos, sus clubes vacacionales, pero entender el valor, trabajar sobre ese valor, calificar ese valor, estructurar en trust esa forma y poder entonces empezar a ser bancable al interior con sus propios modelos de monedas, como pudiera ser, o para ser intercambiable entre el sector financiero que entienda esta forma de poder estructurar. Hoy lo hacen algunos, pero es un tema de mayor volumen. Y de esta manera encontrar entonces ya como destino estos portafolios en donde competirían ciudades ahí o destinos con destinos. Y ahí entonces tiene que ver con un manejo correcto de todo el futuro, ¿no? Infraestructuras, crecimientos sostenidos, tema de educación, capacidad de cumplimiento en temas de inversión, facilitación, incentivos, todo esto para que en el futuro tú sí puedas estar comercializando lo que está por venir. Ciudades como Barcelona, ciudades que estén manejando el tema de ciudades inteligentes, hoy destinos inteligentes, que Los Cabos, yo me parece que puede ser uno de los destinos que debería empezar a migrar hacia ese segmento, pudiera hacer estos grandes cambios, pero debe de ir primero porque las organización que empezar a migrar hacia estos modelos y después ya en su conjunto buscar que los destinos y los países en su momento puedan empezar a intercambiar. Y yo creo que hacia allá vamos, ¿no? Sí, que sería ahí déjame agregarle. ¿No? Destino turístico inteligente, ¿no? Sí, Jorge, adelante. Sí. Ahí la verdad, hilando sobre la misma idea de Gerardo, a mí se me hace que hay algo interesantísimo con todo este tema de blockchain y todo eso, porque a final de cuentas lo que tú quieres hacer es que sea una ciudad segura en que si yo soy un turista y que voy a pagar a futuro, ¿en qué medida ese concepto de smart contracts me permite garantizar de que yo contrato con una sola fuente y que tengo las comidas con 17 lugares distintas? O sea, el rompimiento del all inclusive al all non inclusive, y que eso lo provean los pequeños proveedores, pero tengo una garantía central en que mi dinero está seguro y que si no me dan el servicio yo lo puedo recuperar en una forma prácticamente instantánea. A mí se hace que hay un tema sumamente poderoso que habría que considerarlo. Que tú lo decías como fideicomiso, pero el fideicomiso es una figura muy complicada como para poderlo hacer en una manera dinámica. Sí, sin duda. Hablaba yo del fideicomiso como para ponerlo en términos terrenales, pero obviamente ahí es donde las tecnologías nos pueden ayudar a identificar, ¿no? A darle valor y a darle puntaje inclusive, porque puedes calificar el funcionamiento de todos estos procesos. Para destinos pequeños sería muy interesante tomarlo como referencia para estos destinos turísticos inteligentes que pudieran ahí sí encadenar este proceso de cadenas de valor. Ahí sí estaríamos hablando de cadenas productivas realmente, pero cadenas productivas con con una evaluación clara por atrás. Pero bueno, es parte de lo que queremos platicar en estos espacios. Y hablando de disrupción, ya estamos cercanos al término de esta plática. Ya hablamos de cómo combinar estos efectos de la disrupción con la inversión, nos metimos a criptomonedas y demás, pero ¿por qué no vamos al proceso mucho más crítico para mí de toda esta pandemia, Jorge? Y es cómo
innovamos en preceptos como limitar la sobrecarga de los destinos que teníamos previos a la pandemia, este efecto de turismofobia contra la turismofilia, donde ya lugares como Barcelona, como Venecia, como la misma Riviera Maya, un San Miguel de Allende, ya tenían una sobrecarga nociva para los destinos y no se veía cómo parar. Obviamente la naturaleza se encargó de decirnos aquí se quedan quietos y paran. Pero ¿qué viene hacia adelante? ¿Cómo innovar en algo que me parece fundamental en no volver a permitir que se sobrecarguen nuestros destinos? Y si habrá, Gerardo, inversión para todo esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, yo ahí veo tío, el Bueno, tema este de capacidad de carga, yo sí veo que ahí hay un área muy clara y parte de lo que tenemos que identificar es que la pandemia nos ha traído un amplio concientización acerca de medidas y de cómo estar llevando control de las cosas. Entonces, la capacidad de carga yo creo que va a ser algo de lo que vamos a empezar a ver como son los IMECAS en la Ciudad de México, en que vamos a tener aplicaciones y formas de saber cuál es la capacidad de carga, en qué nivel está ocupado. Yo recuerdo haber estado ya alguna vez en Disneylandia en que llegabas tú y pues te decían, si quieres entrar tienes que esperarte durante 5 horas porque ya está ya la capacidad de 100,000 personas que tenemos está saturada y no puedes tú entrar hasta que baje eso y estimamos que eso baje en más o menos tanto tiempo. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que las vamos a ir viendo cada día más y más, porque además la tecnología hoy nos los permite fácilmente. O sea, ya el teléfono celular es prácticamente un dispositivo que cada persona tenemos y pues ahí vamos a tener que aprender a convivir, algo que yo sí he visto entre una diferencia entre China, Europa y Estados Unidos y México, que es el tema de privacidad. ¿Cómo hacemos que el teléfono sirva como un mecanismo de medición, pero manteniéndonos el anonimato? Cosa que en China lo están utilizando pues tiene un criterio mucho más amplio y diferente. En cambio, en Estados Unidos están prohibiendo inclusive de que puedas identificarte con el rostro y cosas por el estilo. Y todos estos sistemas de medición o de seguridad que hay, que yo platicaba con amigos que viven en China, y te dicen, pues yo me siento feliz de que me puedan reconocer a quien sea que me atacó porque pueden reconocer con las cámaras que hay. Y en cambio aquí la gente le da terror porque dice, no, es que ya perdí mi privacidad. Tenemos pros y contras, un tema que nunca vamos a resolver, pero a final de cuentas yo creo que en lo que tú acabas de decir, métricas van a empezar a existir y esas métricas cada vez van a ser mayores en la calidad del agua, en la calidad de servicios, en la calidad de descargas, todo esto. Ahí, si quieres tú ver en el tema de oportunidades, en vez de que nos aterremos de que nos quedamos sin trabajo, ahora la pandemia nos trajo más oportunidades de las que podemos agarrar. Sin duda, claro que sí. Gerardo, ¿cómo lo ves? bueno, yo creo primero que este cambio, nos generó un turismo en las personas más responsables, más dispuestas a aceptar protocolos y seguramente más claras en que hoy no puedes volver a tener la misma forma de vida que antes. Este, Empieza a ser más disfrute que tienes del espacio y hacia allá va la inversión, me parece. La inversión hoy tendrá también que encontrar sus cambios y sus ajustes. Este, en ese sentido, me parece que la inversión se va a seguir dando en estos destinos en donde sean amables, en donde sean con la densidad. Yo no veo, en mi opinión, que se sigan desarrollando proyectos masivos de esto que conocemos, hoteles de 1,000 habitaciones, porque la propia gente va a buscar espacios diferenciados de menor densidad y hacia allá van los destinos y me parece que eso será el, lo, lo, que prive. La inversión se va, pero buscarán entonces el retorno en términos de... Claro. Bueno, tenemos ahí un poco de problemas con la transmisión de Gerardo, pero
Voy un poco contigo, Jorge. Sí, voy contigo, Jorge, para ir ya cerrando esta Entonces, sesión, porque ya estamos casi terminando, nos quedan unos minutos nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer, Jorge? Si tú le compartieras a los jóvenes, ¿en qué áreas recomendarías tú, como un mentor que tiene muchos años ya en el área de disrupción e innovación, dónde buscar? ¿Dónde buscar ahora? ¿Dónde dedicarse a ver oportunidades para el turismo? Mira, yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que hacer. Para empezar, aquí lo que estás haciendo en esta conversación, tienes que hablar con la gente y tienes que meterse. O sea, el emprendedor y el inversionista no son dos personas que no tienen capacidad de comunicación. Al contrario, son gente que tienen que tener ese intercambio de puntos de vista para poder hacerlo. Y aquí la sugerencia número uno que yo hago es al emprendedor: piensen ideas, armen ideas en una forma de expresión sencilla y salgan a probarlas a la calle, platicando, buscando a la gente adecuada para eso. Yo creo que es uno de los problemas más duros, porque pues yo puedo llegar con una persona con una idea, pero si él no es el comprador potencial, pues qué bueno que me dice que le gustó la idea, pero de nada me sirve porque no va a tomar la decisión para comprarla. Aquí yo creo que tenemos que buscar, y esta labor que estás haciendo, Tony, felicidades, a mí se me antoja, que hay mucho más que tenemos que hacer. Es algo de lo que hemos estado haciendo y quiero aprender. Cómo hablamos con los empresarios, cómo hablamos con los proveedores, cómo hablamos con el cliente, porque hoy el punto más importante es cómo ponemos en la mesa las ideas y las maduramos. Esa maduración es el primer paso antes de buscar dinero. Y muchas veces piensa el emprendedor que para hacer un gran proyecto necesita tener mucho dinero. Una buena idea que tiene pies, hay donde conseguir dinero si encontramos una buena forma de soportarla. Y aquí, pues lo comentábamos antes de entrar a cámaras, muchas veces pensamos que las opciones eran ir al banco, pues lo que tenemos que buscar es cómo hacer más inversión y tener una plática más abierta de cómo son las oportunidades de inversión. Platicaba alguna vez uno de los grandes inversionistas aquí de Estados Unidos, dice, pues, ¿de qué te quejas, de qué te arrepientes más? Pues que fueron a verme la gente de Starbucks, los oí varias veces y nunca les hice caso. Y pues voltearon a ver y pues hoy Starbucks es una gran empresa. Lo que tenemos que hacer es cómo buscamos hablar con la gente que puede invertir y esa gente que quiere invertir entienda lo que nosotros le queremos decir y estén dispuestos a arriesgar junto con nosotros. Porque este es el mundo en donde en las inversiones tradicionales, y eso ahorita probablemente Gerardo me puede contradecir o decir algo diferente, en las inversiones tradicionales tú tienes una expectativa de un riesgo relativamente bajo. En las inversiones modernas de alto riesgo en unas condiciones nuevas, hay más probabilidades de ganar, pero también hay probabilidades de perder. Claro, sin duda, queda ahí el riesgo, ¿no? Siempre de la inversión. ¿Cómo lo ves, Gerardo? No sé dónde me quedé en la transmisión, Tony, porque hay que tener buenos internets en casa. Sí. pero es una inversión. Hay que invertir primero en una buena. Oye, yo creo que la inversión se va a seguir dando y lo que va a cambiar es la densidad. El modelo de negocio va a cambiar, definitivamente. No podemos estar pensando, como decía, en temas de hoteles masivos, ¿no? El turista es más responsable y quiere estar en lugares en donde se aprecie sus espacios y todo va a ir cambiando en función a ese modelo. Poco a poco nos vamos a ir yendo hacia destinos en donde aprecien más y pongan el valor más el espacio y ese va a ser. Quizá habrá modelos en donde por precio tú puedas estar en un hotel masivo y tendrás un modelo de negocio con grandes ocupaciones y baja tarifa, pero el que va a estar privando y hacia allá va, son menos habitaciones, menores densidades, mayor tarifa. Y el modelo se va a seguir dando porque el turismo sigue siendo. Hoy, en plena pandemia, Tony, y lo comentaba con Jorge, he estado viajando yo a la Riviera Maya y Los Cabos, y te encuentras ocupaciones de repente en ciertos segmentos de hoteles, de esos hoteles que tienen multiproducto en su estructura, en donde ciertos componentes con donde hay aislamiento están al 65% de ocupación. 65% de ocupación. En otros están en el 21%. Eso nos está diciendo
que las personas quieren viajar, pero quieren sentirse cómodas. Y entonces en la tarifa lo van a reconocer. Va a haber inversión, va a ser diferente la inversión, pero se va a seguir dando. Se va a seguir dando una vez que nos adaptemos a lo nuevo que viene. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a los dos, Jorge. Un gusto como siempre, Gerardo. Pues qué mejor que hablar contigo de dinero. La verdad me gusta mucho estas pláticas que tenemos y dejarle abierto a los jóvenes el que podamos seguir platicando sobre estos temas. Muchísimas gracias a los dos por haber participado en esta sesión de Travel Land y a nuestros amigos de Talent Land. Gracias por habernos recibido el día de hoy. Que tengan una muy buena tarde para todos y con el resto de las sesiones que va a haber. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias a los dos.